Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tal como les había anunciado, entonces vamos a utilizar parte del tiempo de esta sesión en conversar acerca de teorías del cuento y he elegido a 5 escritores para poder analizar cuáles son sus ideas acerca de cómo se construye una historia. Voy a empezar y voy a hacer un recorrido desde el siglo XIX y voy a terminar en el siglo XX. Empiezo con Poe y voy a terminar con Ricardo Piglia, pero en el camino también voy a hacer una pausa para referirme a otros escritores, como por ejemplo José de la Colina, que es un escritor mexicano, y algo de Scott Fitzgerald, y bueno, otras lecturas que tengo seleccionadas para conversar con ustedes acerca del hecho de contar. Cuando uno toma un taller de literatura, lo que espera es básicamente que se conduzca a las personas en el camino de relatar historias, ¿no? Es lo que se espera de los talleristas. ¿Okay? A lo largo de la historia de la humanidad, básicamente nos hemos dedicado a registrar y a relatar, porque si no, no tendríamos memoria, ¿no? Y parte de las cosas que hemos conversado en el pasado es que la memoria es importante al momento de construir un discurso social y una idea de comunidad. Entonces, sin esa memoria, entonces tendremos que empezar de cero todo el tiempo, ¿no? Y no tenemos referentes, ni mitología, ni nada que tenga que ver con quién realmente nosotros somos, identidades, digamos, ¿no? Entonces, montones de autores, sobre todo, de hecho, toda persona que se dedica a contar, siempre ha buscado, tal vez no tan intuitivamente, la manera de que quede claro cómo él concibe ese proceso creativo. Entonces, muchos escritores son escritores que, digamos, son naturales, por lo tanto no han hecho teoría, pero otros escritores sí han hecho teoría. Entonces, el día de hoy quiero conversar con ustedes acerca de estos escritores que sí han hecho teoría, acerca de cómo funciona el relatar. Entonces, como les decía, el relatar, como casi todos ustedes saben, no empieza con el texto escrito, sino empieza por la tradición oral. Ahora, este cuento, que es el cuento de tradición oral, tiene una serie de características muy diferentes al cuento que se vuelve literatura, o que podemos llamar literatura, y que básicamente empieza a plasmarse cuando las leyendas en el siglo XIX empiezan a coleccionarse y empiezan a escribirse, digamos. Entonces, el hecho de pasar de la oralidad al texto escrito hace que se empiece a meditar acerca de cómo esta transición hace que las historias queden asentadas y, digamos, hubo analistas como Prof más adelante, ¿no? Que vieron que en el cuento fantástico había una serie de características y de constantes y de personajes que empezaban a repetir acciones y eso le llamó funciones, etc. O sea, se ha estudiado también el texto escrito desde el momento en que empieza a asentarse y a ponerse en letra de molde para ver cuál es su funcionamiento. Tal vez la más antigua de estas teorías acerca de cómo concebir el texto para ser contado es la que tiene Poe en un documento de 1842, estudiando la obra de otro escritor, también inglés. Entonces él, para explicar cómo concibe el cuento, él habla de algo que se llama la unidad de acción, o la unidad de impresión, o la unidad de efecto. Esta teoría de Poe consiste, pues, en entender el cuento como un texto que tú tienes que consumir, él dice directamente, de una sola sentada. Ahora, ¿qué significa de una sola sentada? De una sola sentada va a significar que, como básicamente el cuento va a apostarlo todo a la intensidad, ¿sí? Él dice todo aquello que atente contra la concentración o que nos disperse, va a obstaculizar la intención del cuento, y la intención del cuento va a ser impresionar. Entonces también tenemos que recordar los textos de Poe, son textos donde esta unidad de acción también te va a decir que usualmente va a haber un personaje con una intención, un personaje que va a cometer una acción o que desea cometer una acción, que luego al final del relato va a recibir una justicia o va a recibir, digamos, una consecuencia por esa acción. Pero bueno, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona, de una acción y una conclusión, digamos. No más personajes, sino, digamos, los principales. Y estos personajes principales son quienes tienen que sufrir en carne propia o conducir el relato o llevarlo sobre sus propios hombros. Entonces hay que entender también, cuando digo esta expresión de una sola sentada,
que Poe lo dice: un texto llamado cuento no debería extender su lectura más allá de 2 horas. Pero también entendemos que en la vida moderna 2 horas es un montón de tiempo. O sea, muy pocas personas pueden dedicarse una tarde entera a leer, pero ustedes también recuerden que era la única forma de la cual obtener información antes. Entonces, esta idea de una sola sentada tiene mucho sentido. Dice Poe, hay que hacer lo posible por alejarnos del mundo que nos dispersa, ¿no? Entendiendo que el texto entonces tiene que ser consumido de determinada forma, donde haya concentración, donde uno puede involucrarse en las acciones del personaje y donde estas acciones, digamos, tengan intensidad y tiendan a ser memorables. Esa es otra de las cosas que dice Poe. Por lo tanto, entonces él apunta a la brevedad. Otra cosa muy importante que dice Poe en esta teoría de la unidad de impresión es que la época de la epopeya ya ha pasado, ¿no? O sea, él en este texto, que es digamos una militancia a favor del cuento y no de la novela, él dice, ¿no? Sí, está bien la literatura extensa, está bien las epopeyas, pero bueno, o sea, lo importante no es el esfuerzo, lo importante no es todo lo que costó escribirlas. O sea, está bien, fue tiempo, pero lo importante en realidad es el efecto, que el lector las puede recordar. Entonces él está apostando no a la extensión, sino más bien a la intensidad. Dense cuenta cómo eso también puede ser bastante contradictorio con otras teorías acerca de la narrativa. Piensen en lo que decía Cortázar acerca de que la novela tiene más posibilidades en su extensión de seducir que un cuento. También en otras teorías que hemos revisado, como esa microteoría de César Aira, que no sabemos si es de verdad o de mentira, si está jugando, si está ironizando o si está siendo serio, que se llama cuento novela, ¿no? Él dice, o sea, en realidad el cuento siempre será un desafío y será agotador y será una batalla a muerte en la que vas a tener que ganar, mientras que en la novela tienes mucho más chance y te puedes relajar. Entonces yo siempre voy a considerar un apasionado de las novelas o una persona que tiende a escribir novelas porque siento que me da más oportunidades. Entonces, son maneras de pensar, ¿no? Entonces, lo que dice Poe es que no importa la extensión, que no es un esfuerzo, te aplaudimos, pero lo importante es cómo oyes, cómo te quedes en la memoria de tu lector. Él piensa que también muchos de estos trabajos de largo aliento tienen que ver con la perseverancia, pero que el texto, llamado cuento, tiene más que ver con la genialidad. Disculparán el avión. Y dice también, para rematar y darle la razón a Aira, en cuento novela, que el género del cuento es un género básicamente de talento, ¿sí? Es un género en el que vas a tener que poner en el asador casi todo lo que tengas. Entonces, para nada hay que sentirse tensos, ¿verdad? No importa que lo hagamos mal, porque finalmente creo que casi todo el mundo lo hace mal, casi todos lo hacemos mal. Solamente hay un par de personas que tienen realmente talento para poder contar de manera original. Pero bueno, entonces eso es lo que dice Poe. Esa es la famosa teoría de la unidad de impresión, ¿no? Una sola sentada, 2 horas, que sea intenso, que sea memorable y que tenga algún tipo de detalle que se pueda considerar genial. ¿Okay? 2 horas me sigue pareciendo muy poco tiempo. Entonces, con esta base de la teoría del cuento se empezó a considerar el cuento moderno, es decir, el cuento tal como lo conocemos en este momento, el cuento más tradicional de todos, ¿no? Sumado a eso, en 1883 Chekhov tuvo una correspondencia muy intensa con muchos escritores. Tiene una serie de consejos también para meditar acerca del cuento. Por ejemplo, él dice, la primera de todas es huye de los lugares comunes, una cosa en la que uno insiste mucho, ¿no? Y los lugares comunes no siempre son expresiones, no siempre son los labios de fresa o la cabellera negra como la noche o los labios brillantes, los dientes brillantes como la luna, ese tipo de comparaciones. O sea, los lugares comunes no son solo metáforas ni figuras literarias, los lugares comunes también son concepciones de personajes, por ejemplo, ¿no?
Entonces esperar que una solterona siempre tenga gatos, o que las mujeres siempre tengan gatos y los hombres no, o siempre un asesino tiene que ser un tipo solitario, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? O por ejemplo, una cosa que yo digo muchos, intentan resolverlo sin matar a nadie, ¿no? Un poco de las cosas más complicadas, ¿no? Resuelven el cuento sin muerte y sin locura, decir, bueno, entonces estaba loco, por lo tanto hizo esto, entonces de pronto entonces todo era un sueño, ese tipo de cosas, ¿no? Que hay que considerar. Entonces, Chekhov dice que hay que tener muy en cuenta los lugares comunes y darle al lector lo que él menos espera que vaya a suceder, ¿sí? Huye de los lugares comunes y busca resoluciones que no sean muy tradicionales, para que justamente, tal vez dialogando con Poe, seas memorable, para que te puedan recordar. Otra cosa por la que apunta Chekhov es que las descripciones ayuden también a fortalecer el espacio, el ambiente y los personajes. Entonces, él crea una relación personaje-atmósfera, ¿no? Dando a entender que para que el cuento funcione, no solamente tienes que tener una acción interesante, digamos, un hombre que cava un pozo, donde lo está cavando. Sería muy diferente que lo cabe en mitad de la ciudad o que lo cabe en un bosque. Ahora, todo esto José Ovejero, en algún momento, eso no sé dónde lo dijo, pero lo leí, fue una entrevista, un consejo que daba a un escritor, era que, bueno, si vas a describir a los personajes, porque en muchos cuentos tienes que hacerlo, intenta que ese personaje tenga algún tipo de característica especial que puede recordar, ¿no? Más adelante Bioy Casares, en otras de las teorías del cuento, a las que me referiré en breve, él más bien va, jugando con Borges, porque ambos contestaban las preguntas, decían, bueno, ya más bien evita estas oposiciones bueno o malo, o Don Quijote, Sancho Panza, porque eso es un truco, ¿no? Eso es como muy fácil, se reían, ¿no? Pero bueno, también decía, siempre los personajes tienen que tener alguna característica particular para poder caracterizarlo, eso también es un truco. Entonces, bueno, ¿no? Pero de pronto algo en particular. Este personaje tiene una verruga en el cuello. Este personaje repite la última frase al hablar. No todos, ¿no? Pero es para que de pronto haya un poco más de carácter, ¿no? O digamos, esta madre tiene un gesto nervioso permanente que es acariciarse las manos. Ahora, obviamente, esto que uno está colocando como parte de la caracterización tiene que ver con el carácter del personaje y obviamente tal vez ni siquiera tendríamos que colocar nervioso, ¿no? El momento en que decimos la madre tiene el gesto constante de apretarse las manos, ya obviamente el lector va a saber que es un gesto nervioso. Entonces hay muchas cosas que son muy obvias y que no necesariamente tienen que enunciarse, y eso es lo que nos dice Chekhov. Curiosamente, Chekhov en ninguna de sus teorías habla de la pistola cargada. Esa es otra de las leyendas urbanas de la literatura. La literatura está llena de leyendas urbanas, y una de ellas es que Chekhov lanzó la teoría del arma cargada, que me parece que casi todos conocemos también, ¿no? Si algo aparece en un cuento, si un cuento, en algún momento del cuento aparece un martillo, ese martillo en algún momento va a tener que clavar un clavo en la pared, ¿no? Y eso también es un principio que lo consideran los guionistas. O sea, yo les explicaba que esto se va a llamar sembrar y cosechar. Todo aquello que yo coloque luego tiene que ser usado. Bueno, es una idea, no necesariamente eso tiene que cumplirse, ¿no? Pero hay elementos allí que uno puede utilizar o sabe, porque, y esto viene, digamos, de narradores que son mucho más estratégicos al momento de contar y han hecho, digamos, una lista o escriben la historia. Este cuento trata acerca de, o sea, como para verla, entonces saben cómo pueden funcionar y toman los elementos y los estructuran. Entonces ya no es una escritura ingenua. Cada cuento viene con su aliento. Hay estructuras mucho más organizadas, hay estructuras mucho más caóticas, hay cuentos que sencillamente vienen cuando tú estás frente a la computadora y tú sabes que vas digamos, a recibir una manifestación. Ya mismo voy a hablar acerca de Borges y la idea de lo luminoso. Entonces, bueno, eso, ¿no? Hay que tener en cuenta cómo los personajes van a ser los conductores de los acontecimientos, por lo tanto tenemos que pensarlos y tenemos, si es que hay muy poco espacio, de ver de qué manera en escaso espacio los caracterizamos. ¿Sí? Si estamos hablando de una periodista de Crónica Roja, ¿cómo se vestiría? ¿No? O sea, esta periodista se vestiría con pantalones cargo y tendría una chaqueta, o se pondría tacones, o tendría tenis, y todo eso que va a significar. Entonces tiene tenis porque tiene que moverse mucho, tiene tacones porque trabaja también en una oficina para poder alcanzar su sueldo. No lo sabemos, ¿no? Pero todo tiene que ser profundamente coherente. Eso es lo que te dice Chekhov, y sin embargo nunca dijo lo de la pistola cargada, se lo han atribuido. Eso lo dijo otro escritor.
Bien, ¿qué más tenemos? Entonces, viene Borges, también como un escritor que ha conversado mucho acerca del cuento, pero muy informalmente, ha conversado en entrevistas que le han hecho para universidades, no ha reflexionado por su propia cuenta, en realidad, en teorías propias sobre el tema del cuento, pero de lo que se puede rescatar que Borges ha dicho, hay aquí una frase que me hace profundamente inteligente. Todo texto se escribe en el último párrafo o se escribe en la última línea. Esto tiene que ver con la importancia de los inicios y la importancia de los finales, ¿no? Que en el cuento más tradicional tendrían que ser redondos, o lo que se conoce con el nombre de los remates. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces un cuento se puede caer al final. Uno puede tener una estructura coherente que se sostenga, pero si el final no satisface o no desconcierta o no cierra, o más bien, uno tiene que saber qué efecto quiere. Si quiere desconcertar, entonces tienes que colocar un final abierto, o sería mejor un final abierto que un final cerrado, ¿no? O si ustedes recuerdan, quienes conocen a César Dávila, estos finales enigmáticos de César Dávila, en este momento me acuerdo el final de El ataúd de cartón, donde dice el personaje, bueno, el borracho, el tipo, el policía, lanzó un escupitajo, pero como ya había amanecido, cruzó la noche y aterrizó en la mitad del día. Algo así, es una cosa, ¡puah! Entonces te quedas así como, wow. Ya, entonces ese es un final profundamente poético. Si ustedes piensan en los finales de César Dávila, son finales enigmáticos, casi místicos, ¿no? Bueno, porque César Dávila era un poeta. Entonces, ahí no la habilidad, ¿no? Básicamente, tal vez aquí ya entra la intuición. ¿Qué quieres lograr? Yo creo que el final de un cuento básicamente se pregunta, ¿qué intención quieres tú lograr con esto que estás haciendo? ¿Quieres conmover? ¿Quieres asustar? ¿Quieres perturbar? ¿Quieres que la gente se quede con un sabor nostálgico o con un sabor romántico o un sabor tierno? Yo creo que los finales sirven para terminar de sazonar la obra, digamos. Lo que colocas luego. Yo estoy aquí lanzando mi teoría del cuento. Al final como lo que sirve para sazonar el cuento. Pero bueno, entonces me parece algo que podríamos discutir en alguna clase. Todo texto se escribe en el último párrafo, es más, se escribe en su última línea. Entonces los invito a pensar, si quieren contestarlo de alguna forma, en finales de textos que a ustedes les hayan parecido inolvidables y que les hayan causado cierta impresión. Yo siempre converso acerca del final de este cuento de José Emilio Pacheco Parquehondo, de la gata. Bueno, en realidad creo que ni siquiera es el final, creo que estoy inventando esa parte. Es un niño esperando que una gata vuelva y también una dueña de gata esperando que la gata vuelva, porque la gata está extraviada y enferma y no sabemos si retornará. Si la gata retorna, algo se va a descubrir y eso no conviene, pero sin embargo ustedes saben cómo son los gatos. Aparte, no pudo haber elegido José Emilio Pacheco mejor animal para hacerlo perder, porque un gato puede volver a casa y un gato puede estar desaparecido varios días. Entonces, muy bien pensado ese final. Entonces, es un final desasosegante que va acorde con un cuento profundamente desasosegante como es Parquehondo. Entonces, pues yo les invito a pensar en finales que les hayan parecido inteligentes y que apoyen esta teoría de Borges, que el texto se va a resolver en el último párrafo o en la última línea. Otra cosa acerca de esto, dice Borges, obviamente, que el lector contemporáneo no es un lector ingenuo, no es un lector que, más bien, todos nosotros como consumimos historias en el cine, en la televisión, oralmente, en el teatro, podemos predecir. Sabemos cómo puede terminar una historia y muchas veces queremos que termine de esa manera. No es lo que diríamos, terminó bien, ha terminado bonito, o sea, hubo un final, digamos, donde los intereses románticos se han consumado y termina con digamos, el malo castigado, el mundo salvado y el héroe yéndose a recorrer caminos, ¿no? O sea, salvar a la dama, vencer al malo y al mismo tiempo rescatar el mundo. Entonces, estos son los finales a los que nos ha acostumbrado Hollywood, a estas historias, pero sabemos que como todo esto es tan fácil de digerir, tal vez lo que queremos no es caer dentro de ese lugar común al que se refería Chekhov, sino más bien queremos ver algo un poco diferente. Entonces, dice Borges que ya que el lector de nuestro tiempo es un lector crítico y un lector aguzado, usualmente prevé lo que va a suceder.
Por lo tanto, él aconseja, y aquí viene el tema de los dos argumentos, un texto que maneje una realidad que sea aparente, ¿sí? Y una segunda realidad, o sea, digamos como un nivel falso, como una caja doble, donde lo que nosotros creemos que estamos leyendo es el exterior de la caja y en realidad lo que queremos contar es lo que está dentro de la caja, ¿no? Pensemos, para dar un ejemplo muy básico, en este texto denominado novela corta o cuento extenso, que es Rebelión en la Granja, de George Orwell, donde obviamente tenemos un nivel exterior que vendría a ser esta granja que la dominan y en la que tienen posesión los propios animales, donde aparentemente estamos leyendo una fábula, pero en realidad lo que estamos leyendo es una crítica a un sistema político, ¿sí? Entonces yo creo que ahí tenemos un ejemplo de un texto que puede funcionar de forma doble. Tenemos el exterior falso, incluso casi infantil, ¿no? Porque podríamos dar a que los, digamos, niños lean Rebelión en la Granja y dirán, bueno, es una fábula de animales. Ya cuando empieza a pasar las cosas terribles y mandan a asesinar al caballo, a Boxer, uno dice, uy, no, eso no es para niños, ¿no? O sea, está como demasiado cruel. Y el nivel de crueldad va increciendo. Es un texto que no lo recordamos precisamente, aunque tenga animales y parezca en apariencia una fábula por su dulzura, sino por su truculencia y su crueldad. Porque básicamente se quiere contar otra historia. Entonces ese es un ejemplo de los dos relatos, uno falso y otro auténtico, que esté en la parte de abajo, y dice Borges que el relato auténtico sea revelado solamente al final. Una de las cosas que yo también comento mucho es que nosotros como cuentistas de la tradición, esto fue un error, sigo aquí, disculpe, un movimiento con el audífono. Les decía, nosotros como cuentistas de la tradición latinoamericana, usualmente tendemos a consumir este final epifánico. Este final revelador fue muy conocido por escritores del boom, ¿no? Yo creo que quien lo instaura así de manera novedosa es Julio Cortázar. Ustedes recuerden textos como Absolutely, ¿no? o como Casa Tomada, por ejemplo, casi todos, Carta a una señorita de París, casi todos los de Bestiario. Sí, ya, entonces, donde este final que te da a entender también tal vez de una historia doble, ¿no? Que en el fondo, digamos, quien estaba contando el relato no era el hombre, sino un pez, en el caso de Absolutely, ¿ya? Hubo una como una transmigración de almas. Piensa también en ese famoso cuento de Cortázar que se llama Lejana, donde una mujer tiene sueños con otra persona y entonces lleva un diario y en ese diario va anotando las veces que sueña con esta otra mujer lejana, que es una pordiosera. Entonces esta mujer, que es una mujer de buena posición social, hace todo lo posible por ir al país en donde vive esta mujer, que intuye en realidad, porque todo eso proviene de una profunda intuición, y va a este país y lo que hace es buscar a esta mujer lejana. Y bueno, al final, como mucha de la literatura de Cortázar, él dice, salíamos para encontrarnos, ¿no? Es lo que él dice en Rayuela. Sabíamos que estábamos ahí, ¿no? Sabíamos que existíamos, pero salíamos a encontrarnos para coincidir. Entonces, como parte de esta coincidencia, entonces sale la mujer a deambular un día y utilizando un puente que es como una especie de medio entre estos dos mundos, el mundo A y el mundo B, lejana, y, o sea, más bien la mujer de clase alta se encuentra con la pordiosera, ambas se intuyen, ambas se reconocen y se abrazan. Y en ese momento el alma de la mujer rica pasa a la pordiosera y el alma de la pordiosera pasa a la mujer rica, y entonces ahí lejana se vuelve pues la mujer rica que está en esta transmigración. O sea, utiliza estas dualidades. Cortázar lo utiliza mucho en su literatura. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de finales, donde, digamos, es un cuento acerca de transmigración de almas, acerca de cambio de cuerpos, acerca de dobles, qué sé yo, solamente es revelado hasta el final. Solamente hasta el final conocemos que el propósito de este encuentro era el cambio de cuerpos. Entonces a eso se refiere Borges cuando hablaba de estas dos historias, de las historias falsas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, pero me estaba refiriendo en realidad al final epifánico. Entonces el final epifánico es muy de nuestra tradición latinoamericana. Si ustedes piensan en libros de cuentos que hayan consumido,
No todos, claro, pero gran parte de los escritores, sobre todo los escritores jóvenes, lo resuelven todo con este golpe de final. Entonces es como un mago que está haciendo trucos. Y tú sabes que al final de este efecto te vas a terminar de sorprender, ¿no? Pero la idea es que no siempre sorprendas de la misma manera. Hay varias estrategias. Una de ellas puede ser que des 2 finales sorpresivos. Eso se utiliza mucho en el microcuento. En el microcuento puedes tener varias relaciones en cadena, ¿no? O sea, me parece una cosa muy simpática, ¿no? Tienes una resolución, otra resolución, otra resolución y puede ser una cuarta resolución al final, donde tú puedes terminar el microcuento en cualquiera de estas partes. También puede suceder con los cuentos, puedes cortarlos en cualquier lado. Si tienes diferentes finales, ¿no? O sea, digamos que lo puedo cortar aquí, o acá, o acá. Eso depende, ¿no? Ya depende de las estrategias. Entonces, tal vez no todo resolverlo con golpes, sino podemos pensar en lo que decía Borges, ¿no? Acerca de que la resolución siempre tiene que ser inteligente, ¿sí? Y también proviene de una intuición. Viene de la intuición de leer mucho y de también practicar mucho la escritura. A veces también uno dice, estoy cerrando mal, esto no está bien, está como incompleto, es lo que digo, la sazón final, como que le falta, sí, ya cerré aquí, pero esta frase no me gusta. Entonces, bueno, son cosas en las que uno se queda pensando así, creo que voy a hacer esto, aún mejor borro, no, entonces quedas como el cuento sigue pendiente en ti. Y no tienes paz hasta que ya sientes que lo resuelves y luego lo vuelves a leer cuando está publicado y concluyes que es espantoso, que lo hiciste terrible. O de pronto lo vuelves a leer y dices, wow, lo hice, que es bien, ¿no? Me gusta lo que leo. Rara vez pasa. Uno siempre dice, lo pude resolver mejor, o porque este final no suena bien. Aquí no tampoco, de las teorías que estoy conversando, no hablamos de cómo suena, pero yo sí creo que es importante cómo suena en voz alta. Bueno, ¿qué dice Bioy Casares? Bioy Casares es el otro escritor que me interesa en este momento revisar. Muy brevemente, retomando otra cosa que mencioné, a los personajes como vehículos, ¿no? Una de las teorías de los cuentos que más me gusta a mí es entender el concepto del relato como un viaje de traslación, donde un personaje usualmente tiene que pasar de un estado A un estado B. Y lo que nosotros miramos es ese transcurso. Y quién conduce el transcurso es importante. Es un cuento tradicional que va a tener personajes, va a tener un tiempo determinado, un espacio determinado y un conflicto determinado. En el cuento más clásico de todos, estas cosas tienen que tenerse claras usualmente de entrada. Ángela Arboleda, que es esta narradora oral guayaquileña que ustedes conocen, que la mayoría conoce, pues para hacer cuentería oral se hace siempre estas preguntas, ¿no? Un cuento se puede resolver en ¿qué sucede? ¿A quién le sucede? ¿Y cómo lo resuelve? ¿Sí? Con esas 3 preguntas podríamos tener fácilmente el resumen del argumento de cualquier historia. Ahora ustedes me dirán, claro, hay historias mucho más complejas que básicamente no son argumentos. O sea, pensemos en textos que son infinitamente más experimentales o los relatos de los sueños, ¿no? Hemos hecho algunos ejercicios donde hemos contado cuentos sobre sueños y entonces claramente ahí no hay ninguna lógica y no hay un personaje, no hay resolución porque el cerebro va a funcionar de otra manera. Entonces ese tipo de textos que no van a depender de la estructura dramática van a tener que tener otro tipo de trabajo, digamos un valor estético. O bueno, otro tipo no sé, un trabajo lingüístico, un trabajo con el idioma, con la manera en cómo se plantea. Entonces son cosas como para pensar. Así que Bioy Casares habla acerca de estos personajes que son como vehículos, ¿no? O sea, esta idea de que un cuento, muchas veces, esto también lo leí, no sé exactamente quién lo dijo, pero un cuento empieza con la frase, un extraño llega al pueblo. Imagínense eso, ¿no? O sea, hay muchos cuentos que empiezan con un extraño llega a un pueblo. Se me ocurre 2 historias, ambas de Stephen King. Una está en Netflix, se llama La hierba alta, en la hierba alta. Son parecidas, por eso es que me he acordado. Y la otra es Los niños del maíz, ¿no? En Los niños del maíz, que es prima hermana, creo que es el mismo espacio, de La hierba alta, es más o menos el principio de ruta equivocada, ¿no? Una pareja tiene que detenerse en algún pueblo, ¿no? Entonces resulta que en ese pueblo hay un grupo, bueno, estoy hablando de Los niños del maíz, hay un grupo de niños, de jóvenes que han interpretado las escrituras bíblicas de una manera un poco torcida, como siempre pasa con los grupos religiosos. Y lo que han interpretado es que solamente quienes heredarán la tierra y quienes deben sobrevivir son los jóvenes. Se han inventado un culto a un ser que vive entre las mazorcas del maíz, entre los embrios de maíz,
que progresivamente el narrador te va revelando que sí existe, ¿no? Y entonces es la invasión de estos extranjeros a este espacio desconocido y pues la sanción que tienen por ese tipo de desacato, ¿no? Y muchos cuentos son un extraño llega a un lugar desconocido, ¿no? O digamos, ¿no? Empiezan con esta especie como de secreto o de enigma para resolver. Esta idea de la caja, que alguna vez la mencioné, no con ustedes, pero, o sea, imagínense un relato que empieza con una caja cerrada que alguien reciba, ¿no? Esta caja, ¿qué puede significar? Puede significar una herencia, puede significar un mensaje amoroso, puede significar una amenaza de muerte, todo depende, ¿no? O sea, empieza con un secreto a resolver, con un enigma. Estoy regalando un enigma. ¿De qué manera quieres resolverlo? Entonces, eso ya depende de la mente del escritor. En fin, entonces, esto lo mencionaba a propósito de lo que dice Bioy Casares de los personajes como vehículos, ¿no? Y también las circunstancias como vehículos para esta traslación de un estado a otro estado. Un cuento no, en principio, estoy hablando de los relatos más clásicos, no debería dejar al personaje exactamente igual donde está, sino debería generar en él un cambio. Recuerden ustedes que también en la teoría narratológica más básica hablamos de personajes redondos, Greimas creo que lo dice, y personajes planos. Entonces el personaje plano es el que no cambia, usualmente ayudante, secundario. Y el personaje redondo es el que evoluciona. Entonces un cuento no debe dejar indiferente ni al lector ni al personaje. Algo tiene que pasarle. Algo, así sea un cambio mínimo, un aprendizaje pequeño, ¿ok? Entonces eso va a significar que hubo una mella y uno puede recordar este cuento por eso. ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Y finalmente llegamos a la teoría de la que yo quería hablarles, que es la teoría de Riccardo Piglia, que es en la que vamos a ejercitarnos. A mí me gusta mucho ese tipo de teoría. Hay una cosa más que quería mencionar de Borges, pero la voy a dejar al final. Ok, entonces, ¿qué dice Piglia? Piglia lo menciona en 1987 en un estudio que hace sobre el cuento y dice, ¿no?, que el cuento siempre va a contar dos historias. Miren cómo esto va a tener relación con la que ya previamente he mencionado Borges acerca de la historia falsa y la historia verdadera. Entonces dice, una de estas dos historias va a ser una historia que va a estar cifrada, es decir, va a estar en un código particular. Y la otra historia va a ser una historia que al final se va a unir a la primera, no de manera torcida ni sorpresiva, sino que se va a tener que tejer con cierta inteligencia. Es decir, dice él, un relato va a tener siempre una condición cifrada. Es decir, él complica un poco más la teoría. Si antes yo mencionaba que un cuento es básicamente un conflicto, la unidad de impresión de Poe, un conflicto, un personaje, un espacio y un tiempo, lo que te dice Piglia es, ok, pero tú lo puedes combinar y digamos, ese conflicto, ese personaje, ese tiempo puede significar muchas más cosas y puede tener diferentes niveles. Les voy a poner un ejemplo. Y les voy a poner un ejemplo en algo que yo jamás hago, que es con mi literatura, ¿okay? Con mis ejercicios de escritura. Entonces voy a referirme a un cuento que se llama Matadora y que está en La primera vez que vi un fantasma. Y cómo pienso yo que ese cuento puede de alguna forma explicar estos 3 o 2 niveles que puede tener un relato. Entonces, es decir, se puede leer de diferentes maneras. Básicamente es la historia de una madre y una hija que van a vivir, han tenido la fortuna de la ascensión social, lo que la madre siempre quería, y han ido a vivir a un sitio bastante exclusivo, luego de la separación de la madre. Van a pasar voceando, y esto es importante. No importa, voy a intentar hablar un poco más alto. Entonces, en esta ascensión social, o sea, esa puede ser una de las lecturas, ¿no? La ascensión social de la madre y de la hija. Aquí hay un pequeño obstáculo, porque es una madre que se esfuerza mucho para tener ese nivel social y vive de apariencias, pero al mismo tiempo, su hija es una hija que visualmente, pues, no encaja con este tipo de vida que ella quiere, porque su hija es obesa. Entonces, en lugar de despertar, digamos, la admiración de la gente del lugar, más bien va a presentar, pues, como reprobación. Y esta hija, pues, es una hija que no quiere bajar de peso, es difícil, es adolescente, tiene muchas cosas ahí complicadas. Entonces, ese puede ser un primer nivel, ¿no? Ascensión social y relación madre-hija. Hay otro nivel. Mientras esto sucede, hay una serie de acontecimientos exteriores que se sintonizan en una televisión, que es femicidios.
Sí, hay una cadena de asesinatos de mujeres que en este momento están empezando a pasar. Y que son como una especie de ruido de fondo, porque cada vez que encienden la televisión hay una noticia de femicidio y hay como un caso que se va siguiendo todo el tiempo, que es el caso de una mujer que ha sido apuñalada y que estaba embarazada y que entonces se está siguiendo paulatinamente su recuperación. No, eso es como una voz que está todo el tiempo acompañando a los protagonistas cada vez que encienden el televisor. Y encienden el televisor para comer, la madre enciende el televisor cuando está aburrida, cuando está esperando a la hija que venga de qué sé yo, una cita o del colegio, entonces está ahí, ¿no? La banda sonora. Y hay otro nivel, que digamos que es un nivel un poco más fantástico, que es que la hija recoge una gata de la calle, ya que en ese edificio no se aceptan mascotas, entonces ya están como rompiendo. Si esta hija ya rompía las expectativas maternas, ahora las termina de romper porque mete un animal que es un animal de la calle, un animal escandaloso, que encima está embarazado. Entonces, al final, ahora, ¿cuál es el desafío de estos 3 niveles narrativos? Digamos, ¿no? Que en algún momento se trencen y en algún momento se resuelvan, sin que parezca forzado. Es complejo, pero entonces, bueno, a veces por intuición uno tiene más o menos claro cómo lo va a resolver. Y bueno, otra cosa que observa Piglia, que decía, Borges lo pone más difícil todavía, ¿no? O sea, como parece una especie de malabar con bolas. Borges lo que dice es que no solamente puedes mezclar las historias, puedes mezclar géneros. Entonces, mientras tienes un nivel, que es un nivel completamente realista, como las mujeres que están siendo asesinadas y que los medios de comunicación reportan, real, tienes más abajo otro nivel, que puede ser el fantástico. Hay una gata embarazada que pare a lo que no son gatos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se relaciona todo esto? Pues habría que entenderlo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy, muy interesante pensar en un cuento, no solamente como una tonada simple, sino como una tonada que se puede ir paulatinamente complicando y que puede tener diferentes posibilidades y diferentes honduras, ¿no? O sea, diferentes texturas, para que no sea solamente un relato lineal. Y bueno, lo último bueno, en esta tesis de Piglia, él, bueno, dice que está a favor de lo que dice Hemingway, que también seguramente ustedes conocen, es esta teoría del iceberg, ¿verdad? Que solamente, como no se puede mostrar todo en un cuento, solamente muestras una parte significativa. Usualmente para Hemingway había esto que le gustaba mucho a él, que eran los conflictos de pareja, que luego Raymond Carver lo va a retomar. Estos conflictos, esta como contención de la que solamente vemos una parte, ¿ok? Eso lo maneja muy bien Hemingway. Y también dice Piglia, no lo muestras todo, entonces sabemos que el personaje está desequilibrado, entonces no hagas que diga, oh, soy desequilibrado, o que tenga una camiseta que diga soy desequilibrado, o que alguien le diga, eres un desequilibrado, sino más bien muestra lo desequilibrado. ¿Cómo sabemos que es desequilibrado? Es desequilibrado el personaje porque, como ya lo dije, continuamente se frota las manos. O el personaje es desequilibrado porque solamente puede dormir del lado derecho. O, en fin, no podemos pensar diferentes formas de desequilibrio. Solamente se viste de un color. Podríamos pensar, ¿no? Estoy dando ideas un poco ahí bobitas. Ok, y otra cosa más, antes de ir cerrando este video que lleva por los 38 minutos. Luego se hace complicado subir. Por ejemplo, entonces ahí estamos hablando de una manera de trenzar las historias con el ejemplo que puse y de tener diferentes niveles de realidad, unas muy reales, otras poco reales, otras fantásticas, y bueno, puedes mezclar, ¿no? Digamos, un nivel es medio policíaco, el otro nivel es de terror, el otro nivel es romántico. Eso podría ser, ¿no? Ahora, el problema es cómo resolver, y esa es otra, eso nos va a dar también material para otra conversación. Bueno, ¿y cómo se resuelve esto, no? He ahí la habilidad, he ahí el talento, he ahí el quebradero de cabeza. Es como si de pronto tú tuvieras que unir un puzzle con inteligencia. Más que un puzzle, es como una especie de las partes de un robot, de algo que tiene que tener vida, que tiene que marchar. Si las ensamblas mal, no marcha. Si las ensamblas más o menos avanzará, pero se va a detener y se va a caer de lado en cualquier momento. Pero si las ensamblas bien, vas a tener un aparato muy bello y que funcione. Entonces, creo yo que a medida que vas envejeciendo, adulteciendo y adquiriendo habilidad a base de lecturas y práctica, cada vez tus ensambles van a demorar menos tiempo y tendrás artefactos que funcionen.
funcionales, ¿no? O sea, la perfección solamente la tienen los grandes maestros, pero uno practica duro para que no se vea tan mal su armatoste, ¿no? Para que el armatoste tenga sentido. Ok, otra manera de poder solucionar esto de las dos historias es una cosa que a mí me gusta mucho también hacerlo, y me he dado cuenta que lo vi hacer una vez, parece que hubiera visto un truco, un efecto, como tragar fuego. Hay un texto muy bello de Liliana Colanzi que se llama Chaco, que se lo recomiendo. Está en... Me olvidé del nombre del libro de Liliana Colanzi, mi queridísima Liliana Colanzi. Bueno, ya me voy a acordar del libro de Liliana Colanzi, pero el cuento es básicamente Chaco. En Chaco hay una historia inserta dentro del resto de la narración. Es una historia que un taxista le cuenta a una mujer. Y esa historia no apunta a ninguna parte. ¿No? ¿Aporta la historia? No. ¿Es decidora? ¿Habla de la condición de la protagonista? No. Es solo una historia. Y la vida está cruzada de varias historias, de varios discursos, todos entreverados, todos entremezclados, todos sin lógica, todos un poco enfrentándose entre sí. Entonces, me pareció a mí también una forma de contrarrestar o replicar o de cuestionar todas estas teorías que tiene el cuento. ¿Por qué estamos revisando estas teorías? Porque eventualmente vamos a tener que romperlas. O sea, las entendemos cómo funcionan, las reconocemos y luego vemos cómo por nuestra cuenta vamos resolviendo y planteando otras cosas. Porque si no, nuestro trabajo se vuelve profundamente predecible y de eso no se trata. Se trata de irnos retando a nosotros mismos para cada vez hacerlo mejor y que sea diferente y ir aprendiendo cómo hacer esto de aquí y cómo hacer esto de acá, y ya cuando yo se haya aprendido se libera y se aprende otra cosa o se toca todos los instrumentos a la vez, ¿no? como en orquesta. Entonces se me ocurre otra historia, otra vez yo con mis ejemplos, y luego dirán que solamente hablo de mí y no es cierto. Hay un cuento que se llama Atanudos, que también está en la primera vez que vi un fantasma. El cuento básicamente es un cuento que alguien cuenta, ¿sí? En una fiesta de jóvenes universitarios, uno de ellos se fija en una muchacha peculiar que tiene atados los cordones de sus botas de una manera rara. Hay una atracción, a este chico le gusta a esta muchacha, hay por ahí una tensión, hay como una chica que también le gusta a él, no se deciden. Por ahí esta chica está viendo con quién, pero este muchacho que está en su semana de exámenes decide acercarse a esta chica porque le llama la atención. No la ha visto, no es de su facultad, no sabe cómo fue a parar ahí, es una chica rara y que tiene unas cicatrices raras también en las piernas. O sea, él se agacha e intenta, se agacha para atarle uno de los cordones de los zapatos que se le había desatado y se da cuenta que el otro cordón está atado de una manera extraña. Se está pasando a acabar la fiesta y alguien propone jugar el juego de la botella. Aburrido, ya. Entonces alguien también dice que ya, o sea, ¿qué edad tenemos todos? Que 12 años, o sea. Pero bueno, es tarde, no olviden recogerlos todavía, el chico ha venido en bicicleta, está un poco borracho, quiere que se le pase, empieza a tomar agua. Entonces juegan el juego de la botella y obviamente la idea es que se desafíen, ¿no? Se desafíen. Y en la primera vuelta, pues, es lo usual, pues se piden besos, se piden esas cosas. Pero ese chico quiere impresionar a esta muchacha rara. Así que, para hacerse inolvidable, en lugar de pedirle el beso que todo el mundo esperaba, le dice ¿cuál Sheresade? Cuéntame la historia de esa cicatriz que tienes en la rodilla. Cuéntame esa historia, ¿cómo la hiciste? Y entonces, esta muchacha, que en realidad es algo que no aparenta ser, es un ser raro, un ser misterioso, cuenta una historia de terror, que es la historia de Atanudos, ¿no? Que fue una especie de maldición que su familia recibió en su infancia, que es una especie de trencita que ellos heredaron cuando se cambiaron de casa. Es otro tema. Familia llega a casa nueva. Ese es otro tema clásico de los cuentos. Entonces, bueno, ella cuenta esta historia, ¿ya? Y el cuento es esa historia, o sea, está en la mitad, es una historia encapsulada dentro de una historia general, y luego, pues digamos, termina de contar, ya es tarde, los vienen a ver a los chicos, son como tal vez las 2 de la mañana, en sesión de las luces, la gente se queda medio estremecida, medio asustada, ya no sabe quién es esta chica, si despedirse, la gente empieza a preguntarse si alguien la conoce, bueno, ya se tiene que ir este chico porque tiene exámenes mañana. Entonces se va, y bueno, no les voy a contar el final, estaba a punto de contarles el final, pero no se los voy a contar. En todo caso, digamos que esta historia que ella ha contado, como la literatura pretende, no va a dejar inalterable la realidad, ¿ok? Y esa es Atanudos. Así que, bueno, antes de irme de esta sesión, que va a estar larguísima y se va a demorar toda la tarde en subir ese video,
quiero referirme a otro texto de Borges que aparece en un diálogo del año 1982, ¿sí? En un suplemento cultural de Argentina, ¿no? Entonces, es un texto que tiene como título ¿Cómo escribo mis cuentos? Entonces, obviamente es a partir de un diálogo que él tiene con alguien. O sea, esta teoría sobre la literatura de Borges no. Entonces, Borges dice algo que a mí me llama mucho la atención porque yo lo he escuchado ya varias veces y también de alguna forma lo creo. Dice que en realidad el creador es un amanuense de lo que ignora. Y quiero leerles este pedacito, ¿no? Y él cita este fragmento de la Ilíada, donde obviamente el texto arranca con canta o musa la cólera de Aquiles. Dice acá, es decir, que el poeta, no el cantor, que el poeta, el prosista de lo mismo, es el creador, es simplemente el amanuense de algo que ignora, y que en su mitología se llamaba musa. En cambio, los hebreos prefirieron hablar del espíritu y nuestra psicología contemporánea, que no adolece de excesiva belleza, de la subconsciencia, el inconsciente colectivo o algo así. Pero en fin, lo importante es el hecho de que el escritor es un amanuense. Él recibe algo y trata de comunicarlo. Lo que recibe no son exactamente palabras en un cierto orden, como querían los hebreos. O sea, obviamente no es un discurso organizado. Nosotros creemos que es algo mucho más vago, algo que en cualquier caso no nos pertenece y que recibimos. Entonces, eso me hace recordar algo que discutimos también en las primeras clases acerca del concepto de la ficción y de que, como decía Platón, había que echar al poeta de la polis porque decía mentiras, ¿no? Pero aparte de eso, lo que uno cuenta o el proceso creativo en realidad viene de diferentes lados. Muchas veces viene de consumir otras historias, muchas veces viene de sueños, muchas veces no sabemos de dónde viene. Es decir, nosotros empezamos a entender la historia que queremos contar a partir de ciertos momentos luminosos o revelaciones o certezas o obsesiones. Pero en todo caso, muchas de esas obsesiones, revelaciones, no nos pertenecen porque vienen con otro lenguaje, vienen otros códigos. Y sobre todo, es complejo de descifrar. O sea, el creador como una especie de no autor, no poseedor de su verdad, sino que a medida que la va practicando o la va transcribiendo, se va materializando. Es casi un acto mágico. A mí me interesa mucho Alan Moore y me interesa cómo Moore concibe el acto creativo, ¿no? Él tiene un término para referirse a eso. Desde la alquimia, Moore es un místico, es mago literal, es mago del caos. Pero sus estudios acerca de cómo funciona el arte son estudios que tienen que ver con lo metafísico. Y ese proceso de concreción entre la idea y la escritura, él le da el bellísimo nombre alquímico de hacer oro. No siempre se puede hacer oro, es decir, no siempre se puede concretar la idea. Porque lo que concretas de pronto no es lo que tenías en la cabeza, sale otra cosa. Y tal vez también te traicionas porque como son solamente susurros y voces e impresiones, no es lo que quieres contar. Entonces, y otra cosa que se dice acá, que lo dice Scott Fitzgerald, todo el tiempo estamos contando la misma historia. Usualmente estamos obsesionados por las mismas cosas. Entonces, o nos resignamos a contar lo mismo de diferentes maneras, o sea, tenemos una tonada esencial, o sencillamente pues empezamos a abrirnos a otras obsesiones y escuchamos otras voces, o sencillamente esta voz primordial, esta estrella primordial la ponemos a un lado y vamos a priorizar otras cosas. En todo caso, pues, luego de casi una hora hablando acerca de teorías del cuento, quería compartir con ustedes estas estrategias, ¿no?, que diferentes escritores latinoamericanos utilizan, latinoamericanos y mundiales utilizan para explicar cómo funciona el proceso creativo de los relatos. Espero que les haya servido. A mí me entusiasma muchísimo hablar de narratología y de sistemas de contar. Y pues estamos conversando. Espero que les haya sido útil. Y más adelante voy a tener otro videito acerca también de más teorías del cuento, porque eso es solamente una parte. Hay muchas cosas que nos ha quedado fuera. Miren que no he mencionado, bueno, muy brevemente a Hemingway, muy brevemente a Cortázar. También se puede hablar de decálogos de escritores. En fin, todo el mundo busca recetas. Pero como casi todo lo importante en la vida, solamente se aprende haciendo y practicando y equivocándose y
obsesionándose, ¿no? Haciéndolo con ganas. ¿Ok? Que tengan un buen día. Hasta luego.